Buenas tardes, profesora, compañeros todos, somos del grupo número 10 y en este caso tenemos como el proyecto personal de defensa de los derechos humanos. En este caso de la zona vulnerable es de la Universidad César Vallejo. En este caso vamos a hablar un poco acerca de la elección de la zona de intervención. Tenemos criterios de elección de la zona de intervención. En este caso sería el lugar donde de los hechos sería la Universidad César Vallejo. Tendríamos el interés temático del grupo, como en este caso sería de recursos humanos, de buscar, ¿no? Razones de la elección de la zona de intervención. ¿Por qué razón la elegimos? Sube un poquito, por favor. Ahí está. A determinar necesidad crítica, la falta de conciencia de los derechos humanos entre alguna parte de la comunidad estudiantil y la población en general ha hecho que la Universidad Cerro Vallejo de los Olivos sea elegido como una zona de intervención. Esta elección se basa en la urgente necesidad de educar y empoderar a quienes desconocen sus derechos fundamentales, y la universidad ofrece la mejor punto de partida para poder llevar a cabo esta labor educativa y promocional. En este caso vamos a hablar un poco de la realidad en la cual se basa o en el contexto en el que se describe. Por diversas circunstancias o situaciones, los derechos humanos pueden ser violados en cualquier ámbito, incluidos en las universidades. No son abstentos de este tipo de situaciones. Algunos eventos potenciales que podrían coincidir a la protección de los derechos humanos en la universidad incluyen, por ejemplo, en este caso, la discriminación, que es un derecho a la igualdad y no la discriminación. Puede ser violado por discriminación basada en raza, género, orientación sexual, religión u otros factores que pueda haber. Tenemos lo que sería el caso del acoso y la violencia. En este caso, en el campus universitario, los derechos humanos a la seguridad personal y dignidad pueden ser violados por el acoso sexual, acoso racial o cualquier tipo de violencia verbal o física que pueda ejercer dentro de la universidad. La falta de acceso a la educación. Tenemos lo que serían las barreras sociales o económicas que impiden que las personas asistan a la educación universitaria y que puedan violar el derecho de las personas a la educación. Tenemos lo que serían las desigualdades socioeconómicas, la falta de la igualdad de oportunidades o apoyo para estudiantes de diferentes orígenes socioeconómicos que puede violar el derecho humano a nivel educativo y también emocional. Tenemos lo que sería la falta de protección de los datos personales, la falta de medidas adecuadas para proteger la privacidad. El lugar objetivo de la Universidad de Cerro Vallejo. Tenemos que también la Universidad de Cerro Vallejo fue fundada el 12 de noviembre de 1991. Esto es un poco de datos generales acerca de la universidad para que puedan tener un poco más de contexto del lugar y de prácticamente de la historia que va a tener la universidad, ya que son derechos que se vulneran a través del tiempo. Y tan por último tendríamos lo que serían las restricciones a la libertad de la asociación, prácticamente limitar la capacidad de los estudiantes para poder organizarse y formar grupos o asociaciones que puedan violar el derecho del humano a la libertad de asociación, ¿no? Por ejemplo, en este caso de las huelgas o cualquier tipo de represalia que puedan tener en futuro. En este caso tendríamos que definir el objetivo de estudio. En este caso serían los derechos humanos y su conciencia en estudiantes de una organización de Lima, Perú. Tendríamos el grupo benéfico, que sería un tipo de población de urbanización. Tendríamos la etnografía, que serían los alumnos de la Universidad César Vallejo. Tendrían educación como ciudadanos y estudiantes. Religión, en su mayoría serían católicos. Tendríamos como principal lengua el idioma español. Y en niveles socioeconómicos podrían ser intervariados, como por ejemplo de tipo de B y C. Bueno, eso ha sido por mi parte. Le doy pase a mi compañero. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Le voy a comentar sobre el punto 4, problemática. En este punto se va a resaltar los problemas más destacados de la encuesta que nosotros hemos realizado. Descripción del problema. Como primer problema tenemos la discriminación en estudiantes, y la causa es la discriminación puede desencadenar maltrato físico y psicológico. El derecho vulnerado en esta problemática es el derecho a la integridad, y su consecuencia es desigualdad, falta de inclusión social, maltrato físico y psicológico. Como segundo problema, censura sobre opiniones por el hecho de ser estudiantes. Esto tiene como causa el desconocimiento, la ignorancia, cerrarse a nuevas opiniones o diferentes expectativas. En este punto, el derecho vulnerado es derecho a la libertad de expresión. Esto trae como consecuencia poca interacción, poca participación de estudiantes en el proceso de desarrollo personal. Como tercer problema, trato injusto y estereotipo de género. Su causa de este problema son los prejuicios culturales, la falta de educación de género, entre otros, ¿no? El derecho vulnerado en este punto es derecho a la identidad.
Su consecuencia es desigualdad de oportunidades, falta de empoderamiento, etcétera. Y por último, falta de inclusión de personas con discapacidad. Aquí, en este punto, sus causas son infraestructura inaccesible y estigma social. El derecho vulnerado es el derecho a la igualdad y no discriminación. Esto trae como consecuencia exclusión, falta de oportunidades para personas con discapacidad. Bien, el objetivo general de nuestro trabajo es fomentar la conciencia de los derechos humanos y la igualdad en la Universidad César Vallejo en Los Olivos, como a través de programas educativos y actividades de sensibilización que abordan la discriminación socioeconómica, la falta de acceso a información sobre derechos humanos, la discriminación de género y la exclusión de personas con discapacidad, con el propósito de crear un entorno inclusivo y respetuoso en los derechos humanos y la diversidad. Como objetivo específico, hemos planteado tres objetivos específicos. El primero es organizar al menos 2 charlas o talleres sobre derechos humanos durante el semestre académico para los estudiantes de la universidad. Como segundo objetivo específico es publicar material educativo en línea sobre los derechos humanos y su importancia en el campus universitario. Y por último, como tercer objetivo específico, hemos tenido por bien establecer un grupo de estudiantes interesados en la promoción de los derechos humanos y la igualdad de género en la universidad. Punto 7. La norma legal nacional e internacional. En este punto se va a mencionar los instrumentos jurídicos nacionales e internacionales respecto a los derechos humanos vulnerados en relación con el problema elegido, ¿no? Bien, derecho a la educación. Este está tipificado en la Ley General de Educación, Acceso a la Educación, y como norma supranacional está establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño, Derecho a la Educación. Otro derecho vulnerado es el derecho a la información. Este también se encuentra establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Acceso a la Información. Y en la norma supranacional está establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Acceso a la Información. Derecho a la igualdad de género. Este derecho vulnerado también está establecido en la norma nacional, en la Constitución Política del Perú, igualdad de género. Y en la norma supranacional se encuentra tipificado en la Convención sobre la eliminación de toda la forma de discriminación contra la mujer. Sus siglas se dan, igualdad de género. Y por último, el derecho a la igualdad y no discriminación. Se encuentra establecido en la Constitución peruana, igualdad ante la ley, y en la norma supranacional, en el Pacto de San José, igualdad ante la ley, ¿no? Bien, la selección de estrategia metodológica, hemos usado la técnica de la encuesta. El instrumento para medir ello ha sido el cuestionario, y nuestra población ha sido los estudiantes de la Universidad César Vallejo de Los Olivos. La muestra representativa de estudiantes de diferentes facultades y niveles socioeconómicos de la universidad. Eh, Punto 9, elaboración de encuesta. Nosotros hemos elaborado una encuesta sobre los derechos humanos en mi comunidad. Esto se encuentra establecido en 15 ítems, en 15 preguntas y en 4 opciones, ¿no? El cual el uno es nunca, 2 casi nunca, 3 a menudo, 4 es siempre y NS es no sabe, ¿no? Eh, la primera pregunta que hemos nosotros tenido por conveniente es: ¿el bullying basado en la identidad de género u orientación sexual debería ser considerado una violación directa al derecho a la identidad? Como segunda pregunta del cuestionario ha sido: ¿las instituciones educativas tienen la responsabilidad de tomar medidas específicas para prevenir y abordar el bullying relacionado con la identidad de género u orientación sexual? Tercer ítem: ¿las instituciones educativas tienen la responsabilidad de tomar medidas específicas para prevenir y abordar el bullying relacionado con la identidad de género u orientación sexual? Cuarto ítem:
las personas que perpetúan el bullying basado en la identidad de género u orientación sexual deberían enfrentar consecuencias legales y disciplinarias? Como quinta pregunta ha sido, ¿sabía que existe un derecho humano que vela por el resguardo de nuestra integridad física, psicológica y moral? Como sexta pregunta es, ¿considera que la tecnología ha afectado en la defensa de los derechos humanos a nivel mundial? Séptima pregunta, ¿considera que el bullying representa una violación a la integridad personal? Octava pregunta, ¿considera el acoso cibernético y el hostigamiento en redes sociales una violación a la integridad personal? El siguiente ítem, ¿conoce qué protecciones legales existen para salvaguardar la libertad de expresión en el Perú y qué tan efectivas han sido para garantizar los derechos de individuos y periodistas? Pregunta 11. ¿Sabes cuál es el papel de la tecnología y la comunicación digital en la configuración del panorama de la libertad de expresión? Doceava pregunta. ¿Sabías que existe un derecho humano que vela por el resguardo de nuestra integridad física, psicológica y moral? La siguiente pregunta ha sido, ¿considera que la tecnología ha afectado en la defensa de los derechos humanos a nivel mundial? Bien, antepenúltima pregunta, ¿considera que el bullying representa una violación a la integridad personal? Y como último ítem, nuestra pregunta ha sido, ¿considera el acoso cibernético y el hostigamiento en redes sociales una violación a la integridad personal? Bueno, eso ha sido todo por mi parte. Doy el pase a mi siguiente compañero. Muchas gracias. Bien, como ya dijo mi compañero, con respecto a las preguntas, hemos hecho unos formularios donde podemos ver los resultados de la primera pregunta, que es: ¿el bullying basado en la identidad de género o orientación sexual debería ser considerado una violación directa a los derechos de la identidad? En esta pregunta, el 93% de los participantes respondieron con un sí. Esto quiere decir que el acoso basado en orientación sexual debe ser considerado una violación directa a los derechos de la identidad, ya que es una ley que protege a las personas con diferentes orientaciones sexuales que no, para que puedan ser protegidas a la discriminación y no tengan que estar con un temor a sufrir un acoso o discriminación por su identidad de género o orientación sexual. Este tema es importante ya que debe tenerse en cuenta desde un punto de vista legal y de derechos humanos, ya que numerosos países han reconocido que la orientación sexual o la identidad de género como motivo de acoso o violación está en contraparte de los mismos derechos. En la segunda pregunta, que es, en este ítem tenemos un 58% de respuestas con un sí y un 41,2% con un no. Lo que quiere decir que eh, la mayoría de personas están de acuerdo con que las instituciones educativas deben tener una responsabilidad de adoptar políticas particulares para cada caso de bullying en el colegio, ya que las políticas y leyes en muchos lugares apoyan la responsabilidad de las instituciones educativas de prevenir la agresión sexual basada en la identidad de género o la orientación sexual misma. Bien, en la tercera pregunta tenemos un porcentaje del 52% como un sí y del 47% como un no. En el análisis nos dimos cuenta que las normas y estrategias sobre bullying deben incorporar cláusulas particulares para resguardar a cada individuo contra acosos que vayan en contra de su identidad sexual o su identidad de género. Esto es esencial para garantizar una protección eficaz de cada persona. En la cuarta pregunta tenemos un 64% de sí y un 35% de respuestas que dieron el no. Eh, se tiene que, se tiene que perpetrar intimidación sexual o de género, tienen que lidiar con repercusiones legales y específicas. Esto siendo necesario para desalentar ese tipo de comportamiento de niño y que dejen de ser perpetuados en las personas. En la quinta pregunta tenemos un 70% de respuestas sí y el 29,4% de respuestas son no. A pesar de que la mayoría de personas encuestadas tienen conocimiento acerca de sus derechos, existe un gran porcentaje de personas que no conocen algunos de sus derechos. Por eso nosotros entramos a tallar en este caso como en la universidad para brindarles apoyos en los conocimientos que necesita cada persona. En la sexta pregunta, que tenemos un 76% de respuestas sí y el 23% de no.
Según lo que hemos visto en la actualidad, la tecnología sí afecta en la defensa de los derechos humanos, pero para bien, ya que gracias a las redes sociales tenemos una conexión mundial y cada persona puede dar diferentes tipos, puntos de vista y hablar sobre derechos vulnerados de cada uno, dando así una opinión sobre cómo se pueden mejorar estos tipos de falta a los derechos humanos. En la séptima pregunta tenemos un 58% de sí y un 41% de no. El bullying, ya que el bullying representa una violación a la integridad personal y en muchos casos el bullying escala hasta agresiones físicas y algunas muchas veces puede conllevar a la muerte. Dependiendo del caso, ya que también se puede dar de manera verbal o bullying cibernético, como se conoce actualmente a través de redes sociales, se deben identificar los diferentes tipos para darle una mejoría total. En la octava pregunta tenemos un 70% de respuestas con sí y el 29% con no. En el análisis vemos que el acoso cibernético incluye mensajes ofensivos y amenazas en línea. Esto tiene graves percusiones en la salud mental de las personas afectadas, causando ansiedad y depresión. Por eso es crucial abogar por un entorno de línea seguro con intervención de plataformas de cada estado y de cada sociedad. En la novena pregunta, tenemos un 76% de respuestas en sí y 23% de respuestas en no. En el análisis vemos que la última parte de la pregunta profundiza en la efectividad de estas protecciones legales para garantizar que los derechos de las personas y los periodistas tengan una dimensión cualitativa a la encuesta, ya que no solo se pregunta a los encuestados sobre su conciencia, sino también sobre las opiniones que tienen sobre la efectividad de estas protecciones, ya que la pregunta evalúa el conocimiento de los encuestados sobre las protecciones legales que salvaguardan la libertad de expresión en el Perú. En la décima pregunta tenemos un 64% de respuestas sí y 35% de respuestas que van para el no. En el análisis de esta encuesta, de esta pregunta, se define que tiene un papel importante en la libertad de expresión, ya que gracias al Internet se manifiestan las redes sociales para tener diferentes puntos de vista y ver los diferentes casos de acoso en diferentes partes del mundo. En la pregunta número 11 tenemos un 88% de respuestas que dan el sí y el 11% que dicen no. Con el análisis se ve que la revolución digital ha cambiado el panorama de la libertad de expresión de manera muy compleja. Si bien esto ha brindado oportunidades para una mayor participación en diversas voces a nivel mundial, también ha presentado desafíos importantes que requieren atención cuidadosa para proteger la integridad del discurso público y de los derechos humanos básicos. En la pregunta 12 tenemos un 70% de respuestas sí y un 30% de respuestas no. Según el análisis de esta pregunta, el desarrollo de la libertad de expresión enfrenta una serie de obstáculos que van desde censura estatal hasta amenazas físicas o digitales, y esto afecta de manera desproporcionada a aquellos que ya están marginados en la sociedad, ya que superar estos desafíos requiere un compromiso continuo con la defensa de los derechos humanos y la promoción del entorno adecuado para el intercambio de ideas. 10.1. Análisis cualitativo de los resultados de la aplicación de las encuestas. El rol de la fase cualitativa es levantar la información a profundidad, comprensiva y analítica, que sirve de input. La elaboración de los instrumentos de medición cuantitativos y aporte de comprensión, elementos de análisis, hipótesis y recomendaciones al reporte final, considerando responder las preguntas de párrafos diferenciados. ¿Cuál era el objetivo para aplicar las encuestas? ¿Qué se quería obtener? Principalmente dar a conocer la opinión de las personas y ver cuál era la problemática principal de toda la facultad. Técnicas que usó. ¿Qué otras técnicas usaste y para qué sirvió? Utilizamos las encuestas y el muestreo que fueron claves para poder recolectar toda la información necesaria. ¿Cómo se llevaron a cabo las encuestas? ¿Cuántas encuestas se realizaron? Realizamos un promedio de 40 de las encuestas. Todas fueron de manera virtual, logrando un resultado prometedor para poder ver la situación de mejor manera. ¿Dónde se llevó a cabo? ¿Qué permisos usaron para aplicar? La encuesta fueron en la Universidad César Vallejo, principalmente fue enviada a nuestros amigos y conocidos de la universidad. 10.2. Análisis cualitativo de los resultados de la aplicación de las encuestas. Conclusiones y recomendaciones. Conclusiones. El gobierno debe asegurar y proteger
a los derechos humanos de los ciudadanos, siendo responsable y sujeto a la rendición de cuentas en caso de incumplimiento. La educación es fundamental para fomentar el respeto y la comprensión de los derechos humanos, contribuyendo a prevenir las violaciones de los derechos y la construcción de sociedades justas e igualitarias. La discriminación se basa en la raza, el género, la religión y otras características que contribuyen a la amenaza persistente a los derechos humanos. Recomendaciones: ofrecer capacitación en derechos humanos a comunidades, organizaciones y líderes locales. Esta es una herramienta efectiva para poder empoderar a las personas y prevenir las violaciones de los derechos. Emplear los medios de comunicación, incluyendo las redes sociales, para difundir información sobre los derechos humanos. Promover el acceso a la justicia, respaldar a quienes buscan reparación por las violaciones de sus derechos. La eficiencia del sistema jurídico es fundamental para garantizar la rendición de sus cuentas. Ubicación: Lima, Perú. Nombre del proyecto: Proyecto de Promoción de los Derechos Humanos. Planteamiento del problema. La problemática es la falta de conciencia y la vulneración de los derechos humanos en la universidad. Las causas son la discriminación socioeconómica, la falta de acceso a la información y discriminación de género. Las consecuencias son la desigualdad, la falta de inclusión y la ignorancia de los derechos. Justificación del proyecto. El proyecto busca abordar la discriminación y el desconocimiento de los derechos humanos en la Universidad César Vallejo, sede de Los Olivos, con el objetivo de promover la igualdad, la inclusión y el respeto a los derechos humanos entre los estudiantes, contribuyendo al desarrollo de una sociedad más justa. Actividades de atención según la problemática identificada: talleres, actividades, objetivos, cronogramas, fechas, beneficiarios, recursos, presupuestos, responsables y tiempo. Número 1. Taller de sensibilización. Las charlas informativas sobre los derechos humanos, aumentar la conciencia de los derechos humanos y la igualdad de universidad. Taller sobre los derechos humanos en mes de noviembre. Estudiantes de la Universidad César Vallejo, sede de Los Olivos. Sala de conferencias de taller para los talleres. Nulo. Todos los integrantes de 5 a 10 minutos. Número 2. Taller de conciencia de género y empoderamiento. Campañas de sensibilización en el campus. Eliminar la discriminación socioeconómica y el género. Campaña de sensibilización en mes de diciembre. Estudiantes de la Universidad César Vallejo. Material educativo nulo. Todos los integrantes de 5 a 10 minutos. Número 3. Taller de sensibilización sobre la inclusión de personas con discapacidad. Evaluación, accesibilidad y eliminación de las barreras arquitectónicas. Mejoramiento de la accesibilidad para las personas con discapacidad. Evaluación de la accesibilidad en mes de enero. Estudiantes de la Universidad César Vallejo. Recurso para eliminación de las barreras arquitectónicas, nulo. Todos los integrantes de 5 a 10 minutos. Taller número 4. Taller de acceso a la información y recursos en los derechos humanos. Creación de material educativo en línea. Facilitar el acceso a la información sobre los derechos humanos. Creación de material en línea en mes de febrero. Estudiantes de la Universidad César Vallejo. Equipo de encuestas, nulo. Todos los integrantes de 5 a 10 minutos. En conclusión, se puede decir que los derechos humanos son la base de la sociedad justa e igualitaria. Podemos contribuir con la protección y promoción de estos derechos en nuestra vida diaria. Gracias.